Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Gándal, esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional, radio, televisión e internet, transmitiendo esta noche de sábado 1 de mayo a toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta noche de sábado me da muchísimo gusto compartir este espacio con Felipe Gaitán. Hola, Felipe. Federico, Memo, buenas tardes, auditorio. Bueno, y si la semana pasada estábamos de places, hoy doblemente más porque nos vuelve a acompañar Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, que espero, tengo la firme esperanza, se vuelva muy asiduo a estar aquí con nosotros los sábados. Federico, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, Guillermo, Felipe. Y precisamente, Federico, porque pues evidentemente estamos en medio de un proceso electoral, se le han puesto todos los adjetivos, histórico, atípico, pero la semana pasada comentabas algo que creo que es muy importante remarcar, que tiene que ver con la información parcial que estamos recibiendo de encuestas, tú lo decías, muy poquitas y además poco confiables, que nos podrían hacer pensar escenarios que no realmente son los que van a suceder. Yo te quisiera plantear si podemos remarcar esa parte. Tú explicabas el tema de las metodologías, de cómo esto nos confunde, de la poca información que tenemos, para luego poder pasar en materia a las perspectivas que tú ves de porcentajes, de posicionamientos, incluso de qué partidos podrían o no mantener el registro. Muchas gracias, Diego. Mira, el problema está fundamentalmente en la metodología que se necesita para poder tener un escenario de integración de la Cámara de Diputados. Como sabemos, la Cámara de Diputados se integra con 300 diputados electos en cada uno de los distritos que se divide el país, elección de mayoría relativa, es decir, el candidato que obtenga el mayor número de votos, y tenemos 200 diputados de representación proporcional que se asignan a partir del porcentaje de votos. La ley establece una serie de restricciones, entre otras que ningún partido puede tener más del 60% de los diputados y por otro lado, la sobrerepresentación, es decir, que la asignación de los 200 diputados de representación proporcional no pueda superar más allá del 8% de los votos obtenidos en la elección. Si un partido obtiene, digamos, 40% de los votos, no puede tener más del 48% de la Cámara de Diputados. Bueno, esas son las reglas. Para el encuestador es un desafío muy grande, porque necesitamos tener no solamente la medición nacional de cómo se están perfilando las intenciones de voto por los distintos partidos, sino también la dimensión local, la de los diputados en cada uno de los 300 distritos. Si le agregamos a un hecho del sistema electoral mexicano, que la diferenciación de voto, es decir, los que votan por un partido en una elección, normalmente repiten la misma intención de voto en otra elección. Digamos, la de diputados y la de alcaldes van más o menos en el mismo, con la misma distribución de votos por partido. El tema es qué determina esa intención de voto. ¿Es la elección de diputados, es decir, la elección de representantes, o es la elección local que va a ser concurrente a la elección de diputados? En este caso, hay que entender que prácticamente todo el país, por primera vez, va a tener elecciones locales concurrentes. 15 estados van a tener además elecciones de gobernador. Bueno, desde ahora, y eso lo sabemos todos, al elector le hace más sentido quién lo gobierna a que quién lo representa. De manera tal que es la elección local la que influye o determina
la elección de legisladores. Y esto para el encuestador entraña un problema muy grande, porque los escenarios de integración de la Cámara no pueden hacerse, como está ocurriendo ahora, con una medición nacional de intenciones de voto por partido, que además, al no incorporar el nombre del candidato, que sabemos que es un factor muy importante, entonces vamos a tener un resultado no confiable. Lo que ha ocurrido es que destacados y muy respetables medios de comunicación, con encuestadores también muy respetables, pero desde mi punto de vista excesivamente irresponsables, han construido escenarios de integración a partir de encuestas nacionales. ¿Se congeló? Sí, parece que sí, Memo. Bueno, entonces en lo que lo recuperamos, un primer apunte, Felipe. Fíjate, Memo, lo que dice Federico es muy cierto. Y esto viene también un poco lo que ha pasado en el mundo de las encuestas. Esta idea, sobre todo, de las encuestas han fallado y ha sido recurrente en elecciones, no solamente en México, sino en el mundo. Lo hemos visto y puso en jaque la forma en que cómo estaban midiendo, cuáles eran las metodologías y los procedimientos. Los procedimientos técnicos son muy claros y en ese sentido no hay ningún inconveniente, pero sí la forma y la estrategia en cómo lo están midiendo. Eso, ahí es donde empieza a tener estas dificultades. 8 de los votos por efecto de la elección y por lo mismo no obtendrá mayoría absoluta. Esta es una tesis totalmente distinta. Perdón que te interrumpa porque como que te nos perdiste un poco por la señal y estabas diciendo algo que es fundamental. En esta mala calificación o promediar mal de acuerdo a nacionales, tú tienes una perspectiva que estoy seguro que además sí está considerando esos escenarios locales en la que nos decías que Morena tendría con sus aliados, ¿cuántos? ¿38, 39 puntos de la elección? Máximo 38%, y es muy simple. La verdad es que no se necesita en esto hacer un ejercicio mayor. Y eso lo saben los encuestadores, lo sabemos todos los que nos dedicamos a la medición de intenciones de voto. En elecciones locales, cuando concurren varios partidos, varios candidatos, es muy difícil que el ganador lo haga por más de 40-42% de los votos. Puede ser un caso aislado de 50%, como sucedió en Nuevo León en 2015. Pueden darse algunas, pero normalmente, esto lo sabemos, es de menos del 40% de los votos. Pero además, como que la competencia local es distinta. En algunos lugares será el PAN, con Morena, en otros lados, por ejemplo, en San Luis Potosí es el Partido Verde versus PRI versus Morena, y esto hace que finalmente el efecto de la elección local es la dispersión de votos, es la pluralidad, y difícilmente un partido, el que sea, por consideraciones estrictamente de competencia local, pueda superar el 37-38% de los votos. En otras palabras, Morena no va a obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Esta es una tesis que yo he sostenido desde hace año y medio. Los encuestadores, incluso el consenso, hay por ahí un espacio que se llama Oráculos, que hace la síntesis de la encuesta y habla que el consenso de los encuestadores dice que va a obtener Morena sobre 44-46%, más la sobrerepresentación, pues va a ser entre 270, 260 diputados. Mi punto de vista es que difícilmente Morena alcanzará 230 diputados. Quiero recordarle al auditorio, antes de ir al corte y entrar a este debate, que los únicos que predijeron anticipadamente y acertaron puntualmente en la elección en la que ganó Enrique Peña Nieto fueron ustedes. Se hablaba de diferencias de 2 dígitos y los únicos que además dieron el dato exacto, y ese terminó siendo, fueron ustedes. Por tanto, todo lo que tú consideres en el plano teórico en base a estos cálculos, para mí tiene la mayor credibilidad posible, y eso querría decir que Morena tendría una mayoría simple
y al no ser absoluta no podría hacer cambios constitucionales. Felipe, un minuto antes de irnos al corte. Sí, muy rápido y apunto lo que dice Federico. Fíjate que en el mundo de las encuestas las metodologías se han venido afinando. La cuestión han sido las estrategias, cómo han ido recogiendo, cuáles son las estrategias para ir recogiendo esta información, esta percepción de intención de voto. Y comentábamos, Federico, ahorita que te cortaste, esta parte de que en elecciones pasadas se ha puesto en duda el tema de las encuestas, no solamente en el país, sino en el mundo, su grado de confiabilidad y certeza que tienen la forma de medir las cosas. En esta complejidad que señala Federico, entre lo local y lo federal, hay una forma en que se abre un espacio para probablemente lo que vendría siendo ahora sí que la crisis postelectoral, porque hay una medición de intención de voto que no va a ser acorde con las encuestas de salida, con el conteo rápido y por tanto con el resultado. Y esto puede ser dañino, más allá de una cuestión meramente técnica, es dañino políticamente. Y creo que tendremos que poner el acento en lo que dice Federico y tener cuidado en los datos que se han estado difundiendo. Me queda claro, si pasa lo que estás diciendo, que es muy probable, es que el partido que no obtenga esa votación dirá que hubo un mal manejo de la elección o incluso un fraude, cuando realmente nunca tuvo esa perspectiva. Lo bueno es que aquí lo estamos diciendo con mucha anticipación y quedará grabado para la posteridad. Vamos a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos vamos a entrarle ya de lleno al tema de cómo vemos la perspectiva de lo que puede pasar y como le preguntaba yo a Federico, ¿qué partidos podrían mantener o no su registro? No tardamos nada.